Ejemplo número 6. Están separados por un más y está igualado a 0. Entonces vamos a llamar a este R y a este S. Como ya se dijo en el video anterior, no importa cómo lo llamemos. Entonces vamos a decir la derivada parcial de R con respecto al diferencial que se encuentra del otro lado, que es la Y. Nos va a quedar la derivada de una tangente de X sería 0. Y este tiene parte en función de Y. Entonces este seno de X es constante, lo voy a pasar, menos seno de X. Y la derivada del seno de Y con respecto a Y es coseno de Y. Ahora la derivada parcial de S con respecto al diferencial del otro lado, que es la X. En este caso, este coseno de Y es constante, pues lo voy a pasar, coseno de Y. Y sería derivar el coseno de X. Y la derivada de un coseno de X es el menos seno de X. Esto es igual a esto. Por lo tanto, va a ser o es exacta. Procedemos a integrar. Sería la integral de la tangente de X menos el seno de X, seno de Y, diferencial de X. En este caso, la integral de una tangente de X va a ser logaritmo de una secante de X. Aquí sería cuestión de buscar un formulario, pero sería la integral de una tangente de V de B. Lo que se hace para resolver esto es cambiar por una entidad, que sería el seno de B sobre el coseno de B, diferencial de V. Derivamos esto, la derivada de un coseno es un menos seno. Tengo el seno de V en el numerador, pero nos hace falta el sino, entonces nos va a quedar como menos un logaritmo del coseno de V. O podemos esto, pasar el 1, el menos 1 como potencia, nos quedaría el logaritmo del coseno de V a la menos 1. Pero sabemos que el coseno a la menos 1 viene siendo un logaritmo de una secante de V, que es lo que salió aquí. Ahora hagamos la otra parte. Como vas a integrar con respecto a X, esta parte tiene X, pero esto sería en función de Y. Entonces lo vamos a pasar como constante. Nos quedaría como menos seno de Y. E integramos esta parte. La integral del seno de X con respecto al diferencial de X es un menos coseno. Por este menos que ya teníamos, entonces nos quedaría como más coseno de X más una función que va a depender de la otra variable. Ahora integramos la otra. La integral del coseno de X por el coseno de Y, diferencial de Y. Este coseno de X es constante, lo pasamos. Y la integral de un coseno de Y con respecto al diferencial de Y es seno de Y, más una función g de X, indicando que depende de la otra variable. Lo que vamos a hacer ahora es checar. Tomamos el de mayor términos. Nos quedaría como el logaritmo de la secante de X más el seno de Y por el coseno de X. Y esto de aquí nos dice que chequemos la otra respuesta. Este coseno de X, seno de Y, ya lo escribimos. Es este. Aunque están en otro orden, pero se están multiplicando. Por lo tanto, ya no lo vamos a escribir. Y lo igualamos a C. Esta sería la solución para esa ecuación diferencial por el método de ecuaciones exactas. Ejemplo número 7. Vamos a pasar este diferencial de X multiplicando al otro lado. Y a su vez vamos a pasar todo el conjunto de esto hacia el otro lado, restando. Y esto nos va a quedar como X diferencial de Y menos 2x e a la X menos Y más 2x cuadrada diferencial de X. Esto es igual a 0. Pero este no debe estar aquí, debe estar separado por un más. Entonces vamos a meter el signo para cada uno de los elementos dentro del paréntesis, quedándonos como X diferencial de Y más
el menos 2x e a la x más y menos 2x cuadrada diferencial de x igual a 0. M, la derivada parcial de m con respecto al diferencial del otro lado, que es x, nos quedaría como la derivada de x 1. Todo esto va a ser n. La derivada parcial de n con respecto al diferencial del otro lado, que es y. Entonces todo esto está en función de x, entonces sería constante, y la derivada de una constante 0. La derivada de y con respecto a y es 1. Y la derivada de esto que está en x sería constante y la derivada sería 0. Entonces es exacta. Aquí la importancia del signo. Si hubiéramos dejado este signo aquí como negativo, nos habría quedado la derivada de menos y, que sería menos 1. Y ya no es exacta. Pero tenemos que saber que para poder comprobarlo de esta forma, tienen que estar separados por un más, como está aquí. Procedemos a integrar. Nos quedaría la integral de x diferencial de y. Como estamos integrando con respecto al diferencial de y, la x es constante, entonces la pasamos. Y la integral del diferencial de y es y, más una función que va a depender de la otra variable. Luego la integral de menos 2x e a la x más y menos 2x cuadrada, todo esto diferencial de x. Aquí tenemos dos veces la variable x, entonces pues tendremos que utilizar la integral por partes, que sería u. Vamos a tomarlo como tal y como está, como menos 2x. La derivada serían menos 2 diferencial de x. db va a ser e a la x de x y v es e a la x. Entonces nos quedaría como este u por v, quedándonos como menos 2x por e a la x es menos 2x e a la x menos la integral de v por du, es decir, este por este. Y nos está diciendo la fórmula menos la integral de v por du, que este también tiene un menos. Entonces aquí ya se va a volver más la integral de e a la x por dos veces el diferencial de x. Después, la integral de y con respecto al diferencial de x es xy. Y la integral de 2x cuadrada con respecto al diferencial de x es 1v a la n. Entonces sería 2 sobre 3x a la 3 más una función que va a depender del otro diferencial. Entonces aquí van a ser menos 2x e a la x. Y ahora vamos a integrar esto. La integral de una e a la x es una e a la x. Por este 2 serían 2 e a la x y pasamos los demás. Más xy menos 2 tercios de x cúbica más h de y. Checamos nuestras respuestas. Vamos a tomar el que tiene más elementos, que en este caso es este de aquí. Y nos queda como menos 2x e a la x más 2e a la x más xy menos 2 tercios de x cúbica. Y esto nos está diciendo que chequemos la otra respuesta, que es esta de acá. Pero este xy ya lo escribimos, por lo tanto solamente vamos a igualarlo a 0. Y esta sería la solución para este ejemplo de ecuación diferencial mediante ecuaciones exactas.